empecé a dar clases, creo, en el instituto, clases particulares a chavales más pequeños, a compañeros, cosas así. Siempre me ha gustado mucho la docencia en este sentido y siempre me ha atraído mucho. A pesar de ello, mi idea de futuro cuando yo era joven o pequeño era la ciencia, ¿vale? Eh, lo ideal cuando eres pequeño es ser astronauta o alguna cosa así un poco más flipada, pero ¿vale? Con ser científico ya me parecía bien. Lo que pasa es que luego al terminar la carrera, pues las situaciones son las que son, las notas son las que son, las becas hay las que hay y uno tiene las ganas de irse de casa, pues las que tiene y entonces pues el tema de la investigación me pareció en aquel momento que no era mi opción personal. Y yo pensaba meterme a profe ya directamente, justo al acabar, apuntarme a listas y empezar con sustituciones y cosas de estas, pero por cosas de aquellas de la vida, en el periódico La Vanguardia, cuando todavía había periódicos en papel y tenían esa sección de empleo en, en la parte de atrás, pues el domingo salían un montón de empleos y allí salía una oferta que buscaban licenciados en cualquier carrera de ciencias para dedicarse a la informática. Y a pesar que a mí todo el tema de ordenadores y todo esto, pues me parecía muy interesante, yo no sabía nada del tema, pero dije, pues voy a probar. Y envié el currículum con tan buena suerte o mala suerte, no lo sé, eso ya queda a criterio de cada uno, que me cogieron. Y entonces, pues mi carrera de profesor se truncó antes de comenzar, por decirlo de algún modo. Y bueno, aquello que iban a ser un par o tres de años en el mundo de la informática, al final terminaron siendo pues 8, 8 o 9. A pesar de esto, con los años, pues mi carrera informática cada vez me alejaba más de las cosas que a mí me gustaban de la informática y me llevaba más hacia tareas de gestión y esas cosas. Y momento de esos de crisis a los 30 o 30 y pico años, decidí reorientar mi carrera y dije, a ver, si yo lo que quería era ser profe siempre, pues allá que vamos. Y entonces a partir de los 30 me dediqué a la docencia. Llevo 20 años en esto. Soy en este momento el jefe del Departamento de Ciencias del Colegio Sagrada Familia en Gavà, que está cerca de Barcelona. Y desde hace 4 o 5 años he comenzado a desarrollar con gente del CERN y de la universidad, pues este proyecto que es el proyecto Admira, que da un poco nombre a la charla de hoy, actividades con detectores Medipix para investigar la radiación en el aula, ¿no? Y ese es un poco nuestro objetivo, que usando estos detectores y estudiando estos temas, pues los alumnos, las alumnas cojan el gusto por la física, ¿no? Admiren la física y adquieran, pues bueno, una cierta vocación científica, digámoslo así. Y bueno, este título es lo que decía, ¿no? Admira significa justamente esto, actividades con detectores Medipix para investigar la radiación en el aula. Y entonces yo lo que os explicaré un poquito hoy es lo que hacemos, por qué lo hacemos, cómo lo hacemos, qué ventajas vemos en hacerlo, pero al mismo tiempo, como entiendo que estas cosas, pues posiblemente quedarán todavía un poquito lejos de vuestro futuro inmediato, también intentaré compartir un poquito con vosotros otro tipo de recursos que sirven un poco para conseguir este mismo objetivo, ¿no? Investigar la radiación, la radioactividad, la física de partículas en secundaria y bachillerato. Este es el índice de mi exposición. Eh, Tras la introducción, pues explicaré un poquito por qué hacemos esto, ¿no? ¿Qué ventajas le vemos a hacer este tipo de cosas? Luego explicaré en qué consisten estos detectores que nosotros estamos utilizando en clase y cuáles son sus características, por qué sirven y para qué sirven, ¿no? Y entonces, pues me centraré un poquito en explicar el tipo de actividades que podemos hacer tanto dentro del aula como fuera del aula y al final pues os presentaré estos recursos que a lo mejor os pueden venir bien. Más que nada son enlaces y cosas que a lo mejor pueden resultar de vuestro interés. Y nada, después de ya haber explicado aquí prácticamente mi vida, pues hola de nuevo. Esta diapositiva ya no tiene mucho sentido porque ya he hablado del Colegio Sagrada Familia en el que trabajo, doy clases de física, de matemáticas, de tecnología, de robótica, etcétera, etcétera, y soy cofundador de este proyecto Admira que tenemos montado aquí en la zona de Barcelona, en Cataluña en general.
aunque debo decir que a partir del proyecto Admira han ido saliendo otros núcleos y que tenemos también, pues hay un proyecto Medra que se está desarrollando en Galicia y recientemente ha arrancado el proyecto MadPix en Madrid y se está mirando de impulsar alguna cosa en Andalucía que si acaso pues ya comentaré más adelante. ¿Por qué queremos hacer esto de explicar radioactividad y física de partículas en secundaria? ¿Qué es lo que nosotros le vemos de ventaja a esto y qué problemas tiene? Porque claro, al final esto es una manera que tiene uno de complicarse un poquito la vida. Yo me gusta recordar siempre esta frase de Carl Sagan, el divulgador de los años 70 y 80, que para mí fue uno de los principales motores para engancharme en esto del mundo de la ciencia, ¿no? Y me gusta especialmente pues, por esta idea que tiene de que la ciencia no es tanto una lista de cosas que tienes que saber como una manera de pensar, una manera de hacer las cosas, una manera de hacerte preguntas, de buscar respuestas, etcétera, etcétera. Y esto al mismo tiempo pues, es una de las fortalezas y es una de las limitaciones que tenemos en educación, ¿no? En física, porque tenemos esta necesidad de algún modo de justificarlo todo. Entonces, hay dos tipos de justificaciones, ¿no? Digamos, las experimentales que podemos hacer en el laboratorio, que al final, pues bueno, es complicado. Es complicado ir al laboratorio, tener materiales, tener tiempo, tener todas estas cosas, pues cuestan, ¿vale? Lo hacemos porque los profesores vemos que es importante y que es muy necesario que los alumnos pisen laboratorios y hagan prácticas. Pero es complicado. Y el otro tipo de demostración o de justificación que tenemos en física, pues es matemáticas. Y ya lo veréis que en matemáticas, pues siempre, bueno, ya lo habréis visto como alumnos, ¿no? Siempre las cosas que necesitamos que los alumnos de física, en física sepan de matemáticas, pues siempre están más adelante que las que saben realmente. Y entonces siempre vamos con un cierto desfase respecto al temario de mates. Esta necesidad de justificarlo todo no es que sea una crítica, pero es una limitación que tenemos y entonces esto nos obliga a centrar nuestros temarios, nuestros ejercicios, nuestros problemas en aquellas cosas que podemos justificar o a nivel experimental o a nivel matemático, una de las dos cosas. Y eso, pues claro, hace que mucha de la física y parte de la física que es más interesante, que claro, la física abarca desde todo el cosmos, ¿no? Desde el Big Bang hasta la actualidad, desde lo más grande hasta lo más pequeño, pues muchas de estas partes de la física nosotros no podamos desarrollarlas en clase y quedan fuera un poquito del programa, ¿no? Y entonces esto pues, nos lleva a algunas restricciones de temario pues, que son poco justificables desde el punto de vista de la lógica más simple, ¿no? Porque nosotros empezamos con la vaca, explicamos la molécula, el átomo, el protón y el electrón y allí nos paramos y no explicamos que dentro del protón hay una estructura más elemental que es el quark, ¿no? Y toda otra serie de partículas más fundamentales que ese protón. Lo mismo pasa un poquito pues, con la tabla periódica. Se explica la tabla periódica, se introduce la tabla periódica, creo que es en tercero de la ESO, seguro que se hace profundamente, pero ya antes se habla del concepto de elemento, de molécula, compuesto, todas estas cosas, y eso está muy bien. Y en cambio tenemos otro modelo, que es el modelo más evolucionado o más actual que tenemos sobre la materia, que es el modelo estándar, y esto no lo tocamos prácticamente. Yo lo explico a mis alumnos de segundo de bachillerato, los que hacen física, que al final son 4, no son 4, pero no es la mayoría de los alumnos, y muy poquito, ¿no? Y entonces, pues esto, la verdad es que es una lástima, es una pena, porque al final es una teoría que es la mejor que tenemos y la mayor parte de la gente termina su educación sin saber que esto existe. Supongo que todos conocéis la parte derecha de esta diapositiva, que es el modelo de Rutherford, con el famoso experimento de las partículas alfa, la lámina de oro que salían rebotados y que eso llevó pues, al modelo atómico con el núcleo positivo central, etcétera, etcétera. Y bueno, pues hay otro experimento de 60 años más tarde que demuestra un poquito lo mismo haciendo un scattering de electrones en los protones y demuestra la estructura interna del protón, esta estructura de quarks que estaba comentando. Y esto no se explica en ningún momento. Yo esto no lo explico ni siquiera a mis alumnos. Y la verdad es que no se entiende demasiado, porque al final es el mismo experimento. En los dos casos hay unas partículas que
interaccionan con un blanco y esta interacción pues se detecta con un detector y de aquí pues se saca una estructura interna o se induce una estructura interna que tiene que tener este blanco. Y un experimento lo descartamos y el otro sí decidimos explicarlo. Entonces, todas estas cosas, la verdad es que son, cuando menos, pues, sorprendentes, ¿no? O sea, es extraño, es una cosa que no acabo de ver muy clara. Toda esta necesidad de justificación y tal, pues hace que nuestros experimentos, nuestros problemas acaben siendo algo muchas veces un poquito enrevesado, un poco ilógico, un poco alejado de la vida real y cotidiana y muy centrado en lo que es la física clásica, la física antigua, la física del siglo XVI, XVII, XVIII, como mucho. Siglo XX, muy poquito y en secundaria, pues casi nada. Y eso pasa en física, porque en geología, por ejemplo, pues toda la teoría de Pangea y la deriva continental es del 1912, todo el tema de antibióticos y, y- y bacterias es del 1928 e incluso, yo qué sé, la primera fotografía del ADN creo que es de 1952, si no estoy equivocado. Esto en otras ciencias no pasa tanto como en física, sí se trabajan cosas más actuales. En el 1912, ¿la física qué estaba haciendo? Pues la física estaba enviando globos a la estratosfera para intentar comenzar a medir todo el tema de rayos cósmicos. Y en el 1928 se publica la ecuación de Dirac con todo el concepto de antimateria, que es un tema súper interesante y súper atractivo para muchos alumnos. Y en el 52, pues los primeros detectores de neutrinos, que todavía no sabemos bien cómo van, y la verdad es que aquí hay mucho campo para física del siglo XXI. Entonces ya veis que de alguna manera estamos autolimitándonos a la parte más antigua de la física y que eso muchas veces pues acaba generando problemas para que los alumnos entiendan que la física que estamos dando dentro del cole y fuera del cole, pues son la misma física. ¿Por qué? Pues porque en el cole explicamos unas cosas que no tienen nada que ver con la que los alumnos encuentran pues en YouTube, en TikTok, en programas de divulgación y que son las que verdaderamente les interesan más, ¿no? De física cuántica, de relatividad, de agujeros negros, todas estas cosas. Y además, esta antigüedad de la física, pues también termina provocando un poquito de sesgo de género, ¿no? Aquí está la famosa foto de la conferencia de Solvay con todos estos grandes hombres y esta gran mujer de la física de principios del siglo XX. Eh, es una foto famosísima y es la foto que sale en mi libro cuando hablamos de física moderna, ¿no? No sé qué entenderán mis alumnos por moderno, pero estoy convencido de que no tiene nada que ver con esta foto. A mí la verdad es que me resulta muy difícil encontrar físicas, grandes físicas, que hayan tenido contribuciones significativas, importantes en la física que yo enseño a mis alumnos. Es complicado. Consigo encontrar algún caso, pero acaba siendo complicado. Y en cambio, en la física actual, en la física del siglo XX, pues esto no os diré que se invierte, porque sigue habiendo todavía una parte de sesgo de género durante todo el siglo pasado, pero sí que resulta mucho más atenuado. Y entonces la presencia de las mujeres en la segunda mitad del siglo XX, sobre todo, a principios del siglo XXI, pues es mucho más elevada. En el año 2017, si no recuerdo mal, se hizo esta fotografía que trataba un poco de simular cómo se había podido dar la vuelta. Esto también es una conferencia de física de partículas y están todas estas mujeres con un único físico de partículas aquí sentado. No es la proporción real, pero sí que hay muchas más chicas dedicándose a física, ¿vale?, en los últimos años de los que había en el 1900 y sin duda de las que había en el 1700. También hay una cierta desconexión con el rol de investigador. Estas dos fotografías son sacadas de las diapositivas que yo uso en clase para explicar pues, temas de electricidad y temas de física. Claro, la conexión que pueden sentir mis alumnos con estos señores que estáis viendo aquí, pues viene a ser como nula.
Si además contamos con que ellos los inputs que reciben ¿vale?, de películas y de cine, pues son el investigador loco, ¿vale?, o el investigador loco y malvado, que son los dos que hay, ¿vale?, pues entonces la cosa, digamos, se vuelve incluso más exagerada. Afortunadamente, en los últimos tiempos ha habido algún cambio en este sentido, como con el Big Bang Theory, que ha sido un cierto boom, ¿no?, por lo que tiene de divertida y de entretenida esta serie. Pero bueno, no deja de ser, en este sentido, el típico científico excéntrico y este tipo de cosas, ¿no? No olvidemos al final que Sheldon Cooper tiene un trastorno de personalidad bastante acuciado. La física es otra cosa y los equipos de trabajo, porque los científicos no trabajan solos, son otra cosa y hay gente pues de todo tipo y hay chicas y hay chicos y digamos que todas estas figuras de la ciencia que se hace en el siglo XXI y de la física que se hace en el siglo XXI pues resulta más cercana a lo que ellos han visto, no a lo que ellos son, porque ellos al final son jóvenes y son diferentes, pero sí que, ¿vale?, a lo que ellos ven en casa. ¿Vale? Podrían ser su padre, su madre, su tío, su tía, etcétera, etcétera. Por otro lado, la física de partículas tiene una parte muy importante que es investigación pura y esto es algo que resulta siempre interesante inculcar a los alumnos, ¿no? La necesidad esta de investigar por investigar, no para sacar un beneficio importante y directo ya, sino por el propio hecho de obtener conocimiento. Porque no sabemos a dónde nos va a llevar esto y al final esta investigación pura es la que acaba cambiando el mundo, no mañana, no pasado, a lo mejor es dentro de 30 años o dentro de 50 o dentro de 100, no lo sabemos. Y esta es una idea que creo yo vale la pena que ellos acaben viendo y acaben sintiendo como suya. Respecto al tema de la radioactividad, es un tema, ya hablaré más adelante sobre esto, es un tema que presenta mucha incomprensión por cómo se trata habitualmente en los medios de comunicación y por cómo está asociado siempre a temas de armamento, nuclear, peligroso, etcétera, etcétera. Y entonces, pues esto acaba afectando mucho a su espíritu crítico, a su capacidad de decisión como ciudadanos para tomar decisiones críticas y al mismo tiempo fundamentadas. Entonces, creo que poder trabajar estos temas en clase pues termina siendo importante, bastante crítico, valga la redundancia. Hasta ahora era muy complicado poder trabajar estas cosas experimentalmente en clase, pero gracias a estos detectores que nosotros estamos utilizando ahora, pues se pueden empezar a trabajar, con lo cual este way of thinking de Carl Sagan pues termina siendo algo posible y entonces pues esto es lo que estamos intentando nosotros un poquito, ¿no? Trabajar todas estas cosas experimentalmente para romper un poquito todas estas barreras, superar todas las dificultades que supone trabajar estos temas en clase con chavales de 15, 16, 17, 18 años y al mismo tiempo pues obtener todos estos beneficios que he estado aquí comentando un poquito. La idea sería esta, trabajar esto, nos permite además el trabajo con estos detectores relacionar conceptos STEAM, de Science, Technology, Engineering and Mathematics, de una forma completamente natural, interactiva, porque estás tocando muchos temas, ya lo veréis a lo largo de la charla de hoy. Y además, pues estamos usando una tecnología puntera en clase. Yo les hago broma y les digo que es el único dispositivo que tenemos en el colegio que es más caro que sus iPhones y la verdad es que es verdad, o sea que al final es algo muy state of the art de este momento, ¿no? Y al final, pues claro, esto es ciencia, ¿no? Y si queremos atraerlos, pues tenemos que de alguna manera tratar de engancharlos, ¿no? De tener algún tipo de anzuelo que los atraiga hacia el lado oscuro. Y entonces, pues bueno, ¿esto cómo lo hacemos? Pues lo hacemos con estos detectores, ¿vale? Estos detectores mini-peaks que son pequeñitos, pero que al final pues acaban dando muchas posibilidades de trabajo en clase con los alumnos. Este es el detector, lo podéis ver aquí, ¿vale?, en la parte izquierda de la imagen. Ya veis que es como un USB.
es un poquito más grande que un pendrive y tiene esta ventana aquí de sensor que es donde sucede, digamos, sucede la magia, ¿no? Estos detectores utilizan una tecnología que se llama de píxeles híbridos, que son esta tecnología Medipix, ¿no? Están desarrollados en el CERN para hacer los experimentos de partículas del LHC y el descubrimiento del bosón de Higgs, y bueno, fueron desarrollados a finales del siglo pasado y principios de este siglo. Y entonces, pues bueno, en particular este está usando un tipo de tecnología que se llama el TimePix, que es una modificación de este Medipix, y básicamente lo que hace es autorizar a algunas empresas a explotar comercialmente algunos de sus diseños o conocimientos científicos o de sus patentes tecnológicas. Y la empresa que desarrolla estos mini PICs es la empresa Advacam, que es una empresa checa y que bueno, ha trabajado de cerca junto con la Universidad Técnica de Praga, que tiene colaboración a través de esta Medipix Collaboration con el Departamento de Microelectrónica del CERN para desarrollar esta tecnología en educación y en muchos otros ámbitos, porque esto no, digamos que la educación es uno de los últimos ámbitos a los que ha llegado, pero esto se está empezando a utilizar a nivel hospitalario, se utiliza en temas de medición y radiología espacial, en temas de análisis de materiales, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, esto es lo que vemos básicamente. Esta ventanita que tenemos aquí termina viéndose en el ordenador como esto de aquí. Entonces aquí ya podéis ver las trazas que van dejando pues diferentes tipos de partículas. Además en una escala de colores que nos da una idea de su energía, con lo cual en realidad esta es una herramienta muy visual para visualizar pues, toda la radiación ionizante y los diferentes tipos de partículas que existen a nuestro alrededor. Esto es un esquema de su estructura y explicaré un poquito su funcionamiento porque en el fondo es muy sencillo y es algo que ayuda a los alumnos a entender cómo funciona esto y qué estamos viendo y cómo interpretar estos datos. Básicamente lo que tenemos son dos partes, de ahí el nombre de píxeles híbridos, ¿no? De utilizar dos tecnologías y tenemos una parte superior que sería esta capa de aquí, que es la sensor layer, la capa sensora. Normalmente es de silicio, aunque pueden utilizarse otros materiales. Y luego la parte inferior es donde está toda la electrónica de procesamiento de las señales. Hay unas pequeñas gotas de soldadura diminutas, microscópicas, ¿vale? Que unen cada uno de los sensores superiores con la electrónica inferior, ¿no? Y esto es lo que podemos ver aquí, ¿vale? Esto sería la parte de sensor. Aquí abajo estaría el chip lectura y esta redonda de aquí sería justamente la conexión entre los dos elementos. Y básicamente lo que pasa aquí es que cuando llega una partícula ionizante, ¿no? Eso ya introduce un concepto interesante para los alumnos, ¿no? La diferencia entre radiación ionizante y no ionizante, pues como esta partícula tiene bastante energía para arrancar electrones del material, pues se produce aquí toda una serie de electrones, se arrancan electrones del silicio y estos electrones son llevados hacia la electrónica. Según las características de la partícula, pues estos electrones acaban produciéndose de una determinada manera o de otra, lo cual acaba significando que tú tienes una determinada traza u otra, acabas dejando una determinada señal en el detector u otra, lo que te permite identificar visualmente qué tipo de partícula ha interaccionado allí. Yo les explico a mis alumnos que esto es como ver las huellas en la arena o ver las huellas en un campo de nieve. Tú a través de las huellas puedes saber qué animal ha pasado, si las huellas están más hundidas, pues sabes que pesaba más o menos, y esto es un poco lo mismo, ¿no? Esta misma idea de que estamos visualizando por inferencia lo que está pasando aquí. La electrónica, pues es el esquema que tenéis aquí abajo a mano izquierda y básicamente pues la señal se compara con un cierto nivel umbral y todo lo que sobrepasa este nivel umbral es lo que se considera una señal
útil de una de las partículas. En función del tipo de medición que estemos haciendo y tal, la cantidad de carga que sobrepasa el umbral será proporcional a la energía de la partícula, con lo cual esto no solo nos permite ver el tipo de partícula, sino que nos permite saber la energía que ha depositado. Y si deposita toda su energía, pues nos permite saber su energía, con lo cual ya os podéis imaginar, poder medir la energía de partículas alfa o de partículas beta con los alumnos, pues nos da opción a empezar a calcular cosas bastante interesantes. ¿Cuáles son las características que tienen estos detectores que hacen que en clase pues funcionen tan bien, ¿no? Algunas son muy obvias, otras no tanto, entonces pues comentaré un poquito todas estas y comentaré también un poquito pues cómo nosotros estamos tratando de analizar e investigar la utilidad de esto, ¿no? Porque ya veréis que al final es bastante claro que para el profesor es algo muy útil, pero de cara al alumno lo es también o no. Y esto es un poco pues la pregunta que estamos intentando responder ahora. La primera cosa interesante es que este detector pues nos sirve para que los alumnos entiendan cómo funciona la ciencia hoy en día y cómo funciona la física. Porque cuando nosotros vamos a medir cosas con ellos al laboratorio, en general, yo hago las típicas prácticas, ¿no? De tirar cosas, de hacer oscilar cosas, de medir cosas, longitudes, tiempos, este tipo de cosas. Todo es como muy cotidiano, todo es como muy pragmático, todo es como muy directo. Y hoy en día la ciencia, la física sobre todo, ya no está funcionando así. Está funcionando mucho más por inferencia de cosas, ¿no? Por deducción, no por observación directa, sino por observación indirecta, ¿no? Y entonces, pues esta idea, el detector permite trabajarla muy bien y de una manera muy natural, ¿no? Estamos viendo cosas que en realidad no es lo que hay allí, sino que es una visualización o una interpretación de lo que está pasando dentro. En el fondo es solo una herramienta, ¿eh? No hace magia y bueno, hay alumnos pues que se enganchan más, hay alumnos que se enganchan menos, hay cosas que funcionan mejor, hay cosas que funcionan peor y hay actividades pues que salen muy bien y otras pues que no salen tan bien. Lo que sí tiene de bueno es que conecta fácilmente diferentes temas y diferentes ámbitos. Ya habéis visto aquí que hemos estado hablando de radiación, radioactividad, hemos estado hablando de electrónica y esto además lo puedes aplicar luego a varios sitios y a varios tipos de experimentos como veréis más adelante, lo cual pues de alguna manera desde el punto de vista de crear situaciones de aprendizaje y todas estas cosas pues resulta como muy útil y muy natural. Como tiene mucha sensibilidad, gracias a esto de la comparación con el nivel umbral, pues esto nos permite medir fuentes radioactivas exentas de control, en el sentido de que son tan débiles que normalmente no necesitan un control. Yo tengo algunas que son un poco más activas porque estaban por allí en el laboratorio de química, pero generalmente utilizamos eh, eh, fuentes radioactivas cotidianas que están a nuestro alrededor y que puedes ir a comprarlas a la ferretería o a una tienda a una floristería o cosas de este estilo. Entonces, por ejemplo, una de las prácticas que yo he hecho es medir la radioactividad de un plátano. Entonces es algo que a ellos les choca mucho, ¿no? Que un plátano tenga radioactividad es algo que parece como un contrasentido para ellos. Y la verdad es que, bueno, pues en este sentido es muy interesante. Al mismo tiempo, pues esto te da una versatilidad para hacer muchas cosas distintas y lo puedes adaptar a muchos niveles diferentes. Yo incluso alguna vez he utilizado el detector incluso en primaria con alumnos de sexto, cuando estaban empezando a introducir el concepto del átomo, ¿no? Y claro, al final, si tú puedes enseñarles partículas alfa eh, que son núcleos de átomos de helio, pues para ellos es como bastante sorprendente y chocante, ¿no? Poderlo ver, esto que estamos comentando. Y esto pues se hace gracias a un software que viene incorporado, que es el PitchSet Basic, que es este que tenéis aquí, y esto pues es una de las pantallas de captura de datos, pues una práctica cualquiera, ¿vale? Este programa pues tiene unas características más simplificadas que la versión Pro, que es para un trabajo más científico. Necesita trabajar con el detector, no puedes trabajar sin el detector con esta versión, pero bueno, tiene una serie de ayudas muy útiles, como son un contador de partículas, de manera que él a través de un algoritmo ya cuenta cuántas partículas ve en esta medición, presenta toda una serie de histogramas y gráficos que se pueden luego también exportar a Excel para hacer cálculos numéricos y cosas así. Puedes guardar los archivos de datos estos, que al final es una matriz
que es un concepto matemático también que para trabajar con los alumnos pues es interesante. Y bueno, con el grado de secundaria, sobre todo el que estamos utilizando más es este. En bachillerato yo voy alternando entre este y la versión más científica en función de lo que necesitamos hacer. Pero bueno, ya veis que esta muestra de datos visualmente, pues la verdad es que para ellos, sobre todo si tienes una fuente radioactiva un poco activa, como pueden ser las que utilizan en los detectores de incendios, pues la verdad es que para ellos es chocante, ¿no? Y muchas veces oyes un wow de aquellos en clase cuando tú enseñas algunas de estas cosas. La adquisición de datos en sí es muy sencilla, es enchufar el pendrive allí, darle al programa y él empieza a coger datos, con lo cual tú te puedes centrar más en todo lo que es la parte de análisis. Perdón. Y además nos permite hacer diversos tipos de medidas. No solo nos permite medir las trazas, sino que nos permite medir la energía y también nos permite medir longitudes, porque cada uno de estos píxeles mide 55 micrómetros, con lo cual a base de contar píxeles tú puedes terminar midiendo pues longitudes y si sabes longitudes pues puedes medir ángulos y puedes medir cosas de este estilo. Con lo cual, pues al final nos está permitiendo hacer una investigación científica real en el sentido de que estamos cogiendo los datos, los estamos analizando y estamos llegando a una serie de conclusiones, ¿no? La calidad de esta investigación, pues evidentemente no es profesional, pero la verdad es que estamos haciendo algunas cosas muy, muy, muy chulas. Entonces, para ver cómo esto está ayudando a los alumnos, pues hemos iniciado un estudio de científico, ¿vale? Se han recogido toda una serie de errores de concepto eh, identificados sobre el tema de radiación y radioactividad. Todos estos errores están en el IOP, en esta es la página web del Servicio de Atención al Profesorado en Reino Unido, ¿no? Y en el IOP Spark, el Institute of Physics, aparte de muchos recursos, tienen esta sección de Misconceptions. No solo habla sobre radioactividad y sobre radiación, sino que salen pues, errores de concepto de dinámica, de electricidad, etcétera, etcétera. Yo no tenía ni idea que existía, lo descubrí a partir de esto y la verdad es que siempre voy encontrando cosas nuevas, ¿no? No solo salen errores de concepto y qué estudios han demostrado estos errores de concepto, sino que en algunos casos se ofrecen también algunas herramientas didácticas para tratar de corregir estos errores de concepto que tienen los alumnos en los diferentes temas de la física. Y bueno, pues hemos estado analizando cuáles son las causas de estos errores de conceptos en lo que respecta a la parte de radioactividad y radiación. Y bueno, pues básicamente son estos, ¿no? Es imperceptible, es un fenómeno natural del que no tenemos una experiencia directa, es un proceso estadístico, lo cual siempre resulta muy confuso para los alumnos, ¿no? Entonces el riesgo que tú tienes por exposición a la radioactividad es un riesgo acumulado, siempre, lo cual esto para ellos se les sale, ¿no? Y al final, para entender todas estas cosas, necesitas de un razonamiento formal, abstracto, el razonamiento formal de Piaget, como lo definió él, para poder comprender pues, todo el tema de los átomos, las estructuras, la inestabilidad atómica, todo esto es bastante complicado para ello. Además, todo el tema de fuentes de información informales, tratando temas de radioactividad, bueno, pues que os voy a contar, ya sabéis cómo se tratan las noticias, no con el espíritu de informar, sino con el espíritu de vender más periódicos y con el espíritu del clickbait, ¿no? Entonces, pues esto acaba suponiendo toda una distorsión en la percepción, no solo del alumnado, sino de la sociedad en general, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho ha sido tratar de ver cuáles de las características del TimePix y del MiniPix podían corregir algunas de estas causas, ¿no? Esto está resumido más o menos aquí en esta tabla. La idea es bastante simple y bastante clara. Entonces, lo que hemos hecho ha sido diseñar una actividad para un grupo clase en la que, pues trabajando con el detector, de una manera más demostrativa que experimental, porque tampoco hay mucho tiempo y los recursos son muy limitados, pues tratar de corregir el máximo número de misconceptions, de errores de concepto de los alumnos
eh, respecto al tema de radioactividad y de radiación. La única que no hemos conseguido trabajar es esta, la de que cuando transcurre una vida media de un elemento radioactivo se reduce el volumen o la masa a la mitad, que es un error de concepto bastante común, y que esta, pues con el detector no podemos trabajarla porque en el fondo resulta complicado medir, ¿vale?, masas con suficiente precisión como para demostrar que esto no pasa. Y, bueno, pues básicamente esto es lo que hemos hecho, ¿no? Hemos hecho un pretest sobre los conceptos de los alumnos antes de comenzar con la lección estándar sobre estructura de la materia de tercero de la ESO. Han hecho la estructura de la materia, estudio de los átomos, los isótopos, todo esto, pues normal, como se ha hecho siempre, ¿no? Con el libro, con la pizarra, con alguna simulación, con alguna cosilla de estas, problemas, contando, ¿no?, números atómicos y este tipo de cosas. Luego se les ha hecho un post-text a 20 de estos alumnos para ver cuál era la mejora al pasar de aquí a aquí. Y luego han hecho esta actividad experimental con un mini-PIX de 1 hora y se ha hecho otro post-text para ver cuál era la mejora de aquí a aquí, ¿no? Entonces esto se ha comparado y se ha visto que verdaderamente cuando han trabajado con el mini-PIX, el incremento de positivo, ¿vale?, significativo es mucho más grande que con solo la lección estándar, ¿no?, que solo se han producido 12. No solo eso, sino que comparando con el tipo de trabajo que se ha hecho durante la actividad con el mini-PIX, se ha visto que la mayoría de las respuestas que han mejorado o de los ítems que han mejorado han sido aquellas que se han trabajado experimentalmente con el detector, no aquellas que han formado parte de la teoría explicada durante la actividad, ¿no? Lo cual nos lleva a pensar que verdaderamente es el detector, el mecanismo clave que está suponiendo verdaderamente una diferencia aquí en cuanto eh, al aprendizaje de los alumnos. Y bueno, pues conclusión sería esta, ¿no?, que esta visualización de las trazas y toda esta medida de energías, de longitud, de histogramas, etcétera, etcétera, que son estas capacidades del mini-PIX, pues nos permite hacer un salto cualitativo muy grande en los objetivos didácticos que nosotros nos podemos plantear. Y esto es un poquito, pues, lo que voy a comentar ahora, ¿no? La idea sería un poquito que estamos superando el contador Geiger que teníamos de toda la vida, que era un recurso, pues, bastante limitado, por una cosa mucho más visual y mucho más potente, ¿no? Y entonces, ¿qué tipo de cosas estamos haciendo con estos detectores en el aula y fuera del aula? Porque es algo que te permite no solo limitarte a lo que haces en clase, sino más allá, ¿no? Entonces, una de las cosas que hacemos es la medida del radón con una TEIR, una trampa electrostática de isótopos radioactivos, que es el nombre que uso yo para explicárselo a los alumnos, pero que en realidad es un globo cargado electrostáticamente, ¿vale? Entonces, este globo es un experimento clásico que se hacía antiguamente con el contador Geiger y lo hacemos en clase. De hecho, esta es la actividad con el mini-PIX que hemos analizado nosotros para mejorar los errores de concepto de los alumnos. Este tipo de actividad va muy bien de eso en adelante, más o menos se tarda 1 hora o un par de horas, se hace en grupo clase, cooperativamente o individualmente, y básicamente necesitamos un mini-PIX, un ordenador, un proyector y otros materiales, ¿vale?, para tratar de construir esta trampa que comentaba aquí. Y la idea es esta, tener un globo cargado electrostáticamente para medir los productos del radón, ¿no? El radón ya sabéis que es un elemento radioactivo, es un gas noble, no se combina con nada y, bueno, pues puede aparecer de la serie del radio, del actinio y del torio. Y básicamente este es el que más capturaremos porque básicamente este tiene una vida media de 3,82 días, con lo cual pues sale del suelo y se queda por allí, ¿vale? Aquí tenéis enlaces a la realización de estas prácticas y explicaciones de todo esto. La idea es que todo este radón decae en plomo, ¿vale? Y básicamente nosotros lo que tendremos aquí es que el radón se desintegra emitiendo alfas y queda un polonio. Y este polonio nosotros lo que haremos es capturarlo con un globo.
Este es el material que utilizamos, un plato de papel o de, sí, ahora es de papel, ya no es de plástico, un poco de cinta, unas tijeras, hilo, esto es fieltro, pero se puede utilizar cualquier otro tipo de material que nos sirva para cargar el globo electrostáticamente. Se frota, se carga y entonces básicamente se deja reposar. Y si lo dejamos reposar, pues durante unos 15 o 20 minutos, mientras vamos explicando otras cosas a los alumnos, pues entonces lo que conseguiremos cuando lo deshinchemos suavemente es algo como esto. ¿Vale? Aquí podéis ver algunos de los alumnos del proyecto participando en esto y esto, pues bueno, la verdad es que a mí no me suele pasar que los alumnos quieran hacerse fotos con los resultados de sus experimentos de física. Sí que suele pasar en los experimentos de química muchas veces, ¿no? Que consigues colores chulos o reacciones así un poco impactantes, pero en física no suele pasar, pero en este caso sí. ¿Vale? Y entonces, pues básicamente esto es una medida de unos 60 segundos de adquisición sobre de uno de los globos de uno de los alumnos. Y bueno, ya podéis ver aquí pues varias partículas alfa que vienen de este radón que se ha capturado con el globo. Los resultados son muy irregulares, pero es que eso es bueno, ¿no? En el sentido de decir, no es algo fijo, es estadístico, es natural, es algo que está a nuestro alrededor y se captura más, se captura menos, a veces salen más, a veces salen menos y por lo tanto, pues esta irregularidad es algo que también acaba siendo interesante que los alumnos observen. Cosas que vemos en esta práctica, pues determinación de las trazas y los diferentes tipos de radiación que hay, medida de las energías en kiloelectronvoltios, tema de barreras de radiación, como al poner un papel se protege de la radiación alfa, pero no de la beta, comparación con la radiación de fondo, que está allí, pero que es mucho más baja, comparación con otras radiaciones no ionizantes que no dejan señal en el detector, pues por ejemplo con el teléfono móvil o cosas de este estilo. Y cosas que podemos explicar, pues desde el funcionamiento del detector, la diferencia entre radioactividad y radiación, diferencia entre irradiación y contaminación, algunas de las aplicaciones que tiene todo el tema de la radiactividad y las explicaciones de las fuentes de radiación naturales. Yo además les proporciono una ficha así estructurada para que ellos vayan apuntando y tomando apuntes de algunas de las cosas que vamos explicando durante la actividad. Y bueno, pues la idea es esta, ¿no? El globo se contamina, estos elementos que son radioactivos, se emite esta radiación que es la radiación alfa y el detector la detecta. Está irradiado, pero no está contaminado, ni es radioactivo, ni ninguna cosa de esta. Entonces, este esquema tan simple sirve verdaderamente para que ellos entiendan la diferencia entre estos conceptos que les resultan un poquito complicados. Esto se puede ampliar a medidas de periodos de semidesintegración y cosas así. Si nos interesa el enlace, aquí está la práctica hecha con detectores Geiger. Esta segunda práctica es una práctica que es la primera que desarrollé yo para el proyecto, que hace una comparación entre los modelos clásico y relativista de la energía cinética de radiación alfa y radiación beta. ¿Vale? Aquí estamos exprimiendo el detector al máximo, a todas sus posibilidades y también al alumnado. ¿Vale? Es para bachillerato, aunque puede hacerse en eso si no haces el análisis relativista. Necesitas un mínimo de 2 horas, ¿vale? En grupos de prácticas pequeñitos o individuales. Y básicamente, pues bueno, necesitas una fuente y una hoja de cálculo para hacer los cálculos. Voy a ir un poco rápido porque me gustaría comentar al final las cosas de los proyectos que hacemos. Esto es la práctica, ¿vale? Y esto es muy interesante, es del tema de Abraham y Miller, ¿no? El tema de cómo separamos en las prácticas, ¿vale? Todo aquello que son observables, aquellos objetos, materiales, fenómenos que nosotros estamos haciendo algo, de toda la parte del dominio de las ideas, todos los razonamientos, las conclusiones y los modelos que estamos aplicando. Y entonces esto en nuestra práctica pues lo hemos intentado hacer para que a ellos les resulte más claro el tipo de actividad que estamos haciendo en cada caso. Y esto pues son los objetivos, ¿no? Aprender a utilizar el detector, identificar diferentes tipos de radiación y relacionar estos rastros con las características de las partículas. Medir la energía, calcular la longitud de onda, determinar las características de los fotones de la radiación gamma y comprobar la importancia o no de la desviación relativista en la
medida de las velocidades, del cálculo de las velocidades. Y bueno, tras una introducción con conceptos de radioactividad, de física cuántica, de los propios detectores y del software, hay una parte de identificación de trazas parecida a la que ya he comentado antes, pero yendo más hacia por qué las trazas son diferentes, qué es la característica, qué propiedades de las partículas afectan más a la forma como interaccionan y a la forma de la traza. Y luego, pues una medida de las energías, ¿vale? Esta energía medida en el detector para 8 betas y los cálculos utilizando el modelo clásico y el modelo relativista de la velocidad y de la velocidad respecto a la velocidad de la luz, con su correspondiente desviación y también pues la longitud de onda de la partícula, la longitud de onda de de Broglie de acuerdo con, ¿vale? Con el modelo cuántico. Y luego al representar gráficamente los resultados, pues aquí tenéis para 5 alfas, ¿vale? Esto es la velocidad de la alfa calculada con el modelo relativista, esta es la velocidad de la alfa calculada con el modelo clásico y esta es la velocidad de la luz, ¿no? Entonces aquí se ve muy bien que las velocidades de alfa son mucho menores que la velocidad de la luz y los dos modelos dan resultados completamente equivalentes. Y en cambio esto es lo mismo, pero para las betas. Y entonces aquí se ve que esta es la velocidad de la luz, esta es la velocidad relativista de las betas y cuando la calculamos con el modelo clásico, pues nos da velocidades superiores a la velocidad de la luz, ¿no? Y esto, la verdad es que a mí me parece increíble que podamos hacer estas cosas en segundo de bachillerato con nuestros alumnos, porque para mí es algo inconcebible respecto a lo que yo he sido capaz de hacer como estudiante y durante la mayor parte de mi trabajo como profesor, ¿vale? Fuera del aula hacemos muchos trabajos de investigación. Aquí en Cataluña tenemos el Treball de Recerca, que es básicamente un proyecto de 12 meses, cursado entre primero y segundo de bachillerato, con un tema y objetivos que selecciona el alumno asesorado por un tutor y la idea es que, bueno, tienen que generar algún tipo de conocimiento. Y para trabajos de física, pues claro, este detector nos va fantástico. Es una investigación no profesional, pero al final, pues tenemos muchos temas diferentes que da para cosas muy interesantes, ¿no? Tenemos pues trabajos de medida de radiación de fondo y dosimetría, pues bastante increíbles en cuanto a los temas que terminamos tocando, temas de medida de rayos cósmicos y muones y su dependencia angular o su velocidad media, temas de imagen médica utilizando tubos de rayos X de la Universidad de Barcelona y análisis de diferentes estructuras. También medida de efectos de la radioactividad en seres vivos, que es algo que les produce a ellos mucha curiosidad, aunque claro, con las dosis que nosotros podemos trabajar no solemos ver nada, pero ya desde el punto de vista científico y metodológico pues salen cosas muy interesantes. También cosas de comparación con otros tipos de detectores de partículas, con cámaras de niebla, con contadores Geiger, etcétera, etcétera. Y también temas de inteligencia artificial y dispositivos automáticos con Arduino para mover automáticamente el detector o para entrenar una inteligencia artificial y que ella identifique las trazas de las partículas, ¿vale? Y además, pues de todas las cosas que hacemos con el detector, pues además hay todo el tema de sistemática experimental, de proceso de datos, de programación en Octave que se puede utilizar o incluso en Python para hacer todo esto, con lo cual al final, pues ¿qué estamos haciendo? Pues estamos haciendo ciencia. La verdad es esta, ¿vale? Es una ciencia aficionada, no es una ciencia profesional, no vamos a publicar nada, pero al final pues salen cosas muy interesantes. Y fuera del aula pues nos da para trabajar cosas de nuestro entorno. Entonces pues miramos, hay un proyecto para medir la radiación de fondo en entornos rurales al aplicar fertilizantes que sean ricos en potasio. Ha habido unos estudiantes que han hecho un estudio de radioactividad en pozos de Gavá. Fuimos también con unos estudiantes a la mina Eureka, que es una mina de uranio que trató de explotarse durante los años 60, una cosa así, para construir bombas atómicas aquí en España. Lo que pasa es que al final pues no pudo ser porque el uranio era poco rico. Se han hecho medidas en playas de Galicia y ahora pues estamos empezando a desarrollar un proyecto que se ha llevado a cabo hace poquísimo, que es el proyecto Palomares, que lo está llevando Carmen Guerra de Málaga y que, bueno, pues ha ido a Palomares a tomar mediciones sobre las bombas atómicas estadounidenses que cayeron allí.
y bueno, está haciendo pues, el proyecto con sus alumnos. Entonces, esta parte de aquí es cosas que yo he ido descubriendo, recursos educativos para trabajar la radioactividad y la física de partículas sin el detector, ¿vale? Porque entiendo que vosotros un detector de estos ahora mismo no lo tenéis, ¿vale? Y dices, vaya, todo esto es muy chulo, pero ¿cómo lo aplico yo en clase? Entonces, mientras os llega el detector, que esperemos que os llegue, porque entiendo que esto el CERN está muy interesado en promoverlo y, ¿vale? Ya están surgiendo cosas y se ha empezado a hablar con la, la Ciudad de las Ciencias de Granada, porque a lo mejor podrían montar alguna cosa, o a lo mejor lo podéis pedir a MATPIX, porque MATPIX cede 2 de sus detectores al resto de España, no hay gente de fuera de Madrid. Entonces, pues bueno, digamos que hay ciertas posibilidades ahí. Pero mientras no llegan a esas posibilidades, pues hay toda una serie de recursos ahí fuera para trabajar la física de partículas y la radioactividad que son muy, muy, muy interesantes. Los primeros están en el Perimeter Institute, que es un centro de investigación teórica del Canadá, con recursos muy diversos, muy completos, con unas fichas muy potentes para trabajar todo de temas relacionados pues con no solo con física física de partículas y radioactividad, sino con temas de cosmología, de ciencia básica, etcétera, etcétera. El proceso para descargarlo es como si fuese una compra, ¿vale? Y lo tienes que añadir a tu carrito y estas cosas, pero es una compra gratuita, ¿vale? El que yo he trabajado más es el Beyond the Atom and a Deeper Understanding of Energy. Están en inglés y en español, o sea que en principio esto no tendría que ser ningún problema. Y aquí tenéis el enlace. El IOP Spark ya he comentado alguna cosa. Hay algunas cositas sobre radioactividad, sobre física médica, física avanzada. Y esta actividad de Switch Simulations a mí me parece muy chula para hacer con alumnos eh, de la ESO principalmente, porque te acaba saliendo de manera natural la exponencial de decaimiento de una manera completamente visual y completamente eh, aleatoria, porque al final es un proceso aleatorio, ¿no? Entonces, si tenéis oportunidad de hacerla con ellos, creo que esto es muy chulo y muy potente. Claro, física de partículas, el CERN. El CERN es el gran centro de física de partículas mundial, digámoslo así, y hay una multitud de recursos, ¿no? Estos recursos son recursos del CERN, pero estos recursos son recursos educativos del CERN, que son todavía más interesantes, ¿no? Entonces, hay desde juegos, lecciones interactivas sobre emisión de positrones y la tomografía por emisión de positrones. Hay toda una serie de actividades para clase, porque hay un programa de formación del profesorado en el CERN que es brutal. Si tenéis oportunidad de ir, os lo recomendaría 100%. Y la verdad es que hay muchísimas cosas para poder hacer, desde cómo construir una cámara de niebla hasta cómo analizar imágenes de trayectorias de cámaras de burbujas reales. Luego, además, hay una página web que se llama un vistazo más a fondo del LHC, y esta página web la montaron unos gallegos y entonces está en inglés, en español y en gallego, y ahí hay mucha física de partículas para trabajar a nivel de secundaria y de bachillerato, para generar problemas, para generar contenido, etcétera, etcétera, etcétera. El CIM de la Universidad Autónoma de Barcelona es el centro de recursos de la innovación educativa en las ciencias y las matemáticas. Y tiene algunas actividades muy chulas. Están en catalán, pero bueno, hoy en día con traductores en línea y todo esto, pues no tendría que ser ningún problema. Hay materiales didácticos para el alumno y la verdad es que también nos pueden venir muy bien. Y nosotros en Admira pues también tenemos alguna cosita que no está relacionada con el detector. Tenemos una actividad de modelización del átomo basada en unas experiencias previas en Valencia, en la Universidad de Valencia, unas actividades sobre cajas misteriosas parecidas a las que han hecho en el CERN y también una cámara de niebla de estar por casa, que también es una actividad que si tenéis oportunidad de hacer con vuestros alumnos, os la recomiendo encarecidamente.
Y bueno, pues para acabar, si he empezado con una frase de Carl Sagan, pues voy a acabar con una frase de Malcolm Gladwell, que es un escritor y bastante influyente en Estados Unidos, refiriéndonos a todo esto, ¿no? Al final, practicar es lo que nosotros necesitamos para poder mejorar, ¿no? Entonces os animo a practicar para convertiros en los mejores docentes posibles. Y con esto, pues...